gusto recibir en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala al doctor Mario Alfredo Hernández Sánchez. Él es experto en discriminación y en discapacidad y en derechos humanos, además. Bueno, me voy a leer una muy breve semblanza del doctor. El doctor Mario Alfredo Hernández Sánchez es doctor en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en México. Profesor invitado en el Departamento de Sociología de la UNAM Azcapotzalco. Investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Autor de diversos capítulos y artículos especializados sobre filosofía de los derechos humanos y la democracia, no discriminación e inclusión social, memoria, narración y justicia transicional. Coordinador del libro Nada sobre nosotros y nosotros, la Convención de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y la Gestión Civil de Derechos de CONAPRED, autor del capítulo del libro Aprender de las catástrofes con perspectiva de género, la justicia transicional revisada desde la teoría feminista, en Estela Serret, coordinadora, Democracia y Ciudadanía, Perspectivas Críticas Feministas, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fontamara, en 2012. Autor del libro El reverso de la igualdad, 6 ejercicios de reflexión filosófica sobre discriminación. Coordinador de los volúmenes colectivos Los derechos humanos de los márgenes al centro, discusiones sobre filosofía y derechos y 11 años de un nuevo paradigma de derechos humanos para México, reflexiones interdisciplinarias sobre la reforma constitucional de 2011 en 2022 y diccionario crítico sobre discriminación en 2025. Ha sido colaborador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Bienvenido, doctor Mario. Muchísimas gracias, doctora Ana Laura, y un gusto compartir contigo y con todos los colegas de este tan importante ámbito del servicio público esta sesión, donde vamos a hablar un poco de los derechos de las personas con discapacidad, un tema que pues hasta hace unos años era pues muy localizado, ¿no? Quizá en las personas con esta característica, en sus familias, en sus organizaciones, pero que desde hace unos años hasta el día de hoy, afortunadamente, ha cobrado un protagonismo pues muy importante. Creo que hay dos hechos que nos han permitido tener este avance, ¿no? De un lado, este año se cumplen 25 años de la inclusión de la cláusula antidiscriminatoria en el artículo primero del texto constitucional. Y bueno, esto significó una serie de cambios radicales en nuestra manera de entender las relaciones sociales y también el servicio público. Solo recuerdo muy brevemente que pues esta ley que prohíbe discriminar por algunas categorías que hoy consideramos técnicamente sospechosas de discriminación, por supuesto ahí está la discapacidad, esta cláusula antidiscriminatoria luego fue normada en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pues que básicamente asigna a el Estado mexicano, particularmente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y organismos afines, pues 3 tipos de tareas para prevenir la discriminación y acabar con la discriminación en lo cotidiano, ¿no? Hablamos de primero, pues, revisar leyes y políticas públicas con perspectiva antidiscriminatoria y verificar que las nuevas leyes y políticas públicas pues tengan incorporada esta perspectiva, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que pues cuando se hizo nuestra Constitución en el siglo pasado, en el 17, y la legislación civil derivada, pues, por ejemplo, el matrimonio fue definido como un contrato entre un hombre y una mujer con fines reproductivos, ¿no? Y afortunadamente hemos modificado esta visión del matrimonio para presentarla pues simplemente como un contrato civil entre un hombre y una mujer que por sí mismas, entre dos personas, no entre un hombre y una mujer, que por sí mismas, pues deciden formar una familia, no importa que tengan o no hijos. A eso me refiero con verificar leyes y políticas públicas con perspectiva de no discriminación. También una segunda tarea que el CONAPRED y el conjunto de la administración pública asumen en esta materia es
el de crear mecanismos para que las personas puedan denunciar casos de discriminación y acceder a procesos de exigibilidad y justiciabilidad relacionados con este derecho. Y hay una tercera tarea que es la tarea del cambio cultural, de la promoción del cambio cultural a través de diversos tipos de intervenciones como esta, procesos de diálogo, procesos de sensibilización, de capacitación. Eso es una cosa que se ha dicho mucho en estos años de perspectiva de no discriminación, que quizá las herramientas que el legislador, la legisladora dio en materia de no discriminación, pues son más amplias en la dimensión cultural y que la ley casi no tiene dientes, ¿no? Se ha repetido mucho que pues a veces es más sencillo cerrar un restaurante que nos vende un pescado, por ejemplo, echado a perder, que cerrar, por ejemplo, ese mismo restaurante si no tiene rampas u otros recursos de accesibilidad. Es cierto, quizá tenemos pocos dientes, pero también es cierto que la tarea del cambio cultural pues resulta quizá la más importante para romper con estas inercias que pues le han dado la discriminación, este carácter perecedero y, perdón, este carácter lo contrario, imperecedero y permanente. Y bueno, decía que este hecho, contar con una institucionalidad antidiscriminatoria, pues ayudó mucho a visibilizar el tema de la discapacidad y además a visibilizarlo en un sentido muy diferente del asistencialismo y la filantropía, ¿no? Hace algunos años, no es que las personas con discapacidad no aparecieran en el servicio público o como objeto de atención igualitaria por parte del servicio público, sino que se pensaba que todos sus derechos se reducían a los derechos de salud, concretamente a los derechos de rehabilitación. Hoy sabemos que, sobre eso volveremos en un momento, pues las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos que las personas sin discapacidad, solo que el Estado tiene que reconocer pues los contextos de discriminación que han afectado este acceso sencillo a los derechos. Bueno, ese hecho, tener esta institucionalidad antidiscriminatoria permitió avanzar muchísimo en la materia, pero también hace 20 años, sí, hace 20 años, hay que decirlo, por iniciativa de México, se empezó a trabajar en Naciones Unidas la Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, un instrumento de derechos humanos que representa la vanguardia para la protección de los derechos de este sector, que lleva asociadas distintas perspectivas que enriquecen pues su entramado legal, perspectiva de no discriminación, perspectiva de género, perspectiva de infancia, y es así que a partir de estos dos hechos, pues hemos avanzado muchísimo en, primero, creo, pues romper con todos los estigmas, con todas las discriminaciones que pues ocurrían en torno de la discapacidad. Yo siempre digo que quienes nacimos el siglo pasado y todavía veíamos telenovelas tradicionales, yo me acuerdo que siempre el castigo para el malo o para la mala de la telenovela era quedarse en silla de ruedas, perder la vista, acabar en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y había ahí pues una mirada inherentemente negativa de la discapacidad, ¿no? Hemos acabado un poco con estos prejuicios, pero también hemos tratado de eh, hacer que el conjunto de la administración pública se ocupe de estas cuestiones con este marco antidiscriminatorio, con el marco que suministra la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Déjenme contarles un par de anécdotas que pues pueden dar un poco idea de este cambio, ¿no? Nos contaba Gilberto Rincón Gallardo cuando él que fue el artífice de esta institucionalidad antidiscriminatoria hace, decía, poco más de 25 años, decía que cuando él llevó el primer proyecto de ley contra la discriminación al Congreso, un legislador le dijo, oye, ay, si pueden por favor, su por favor, ay, muchas gracias. Decía que Gilberto decía que un legislador le dijo, oye Gilberto, pero ¿para qué queremos una ley contra la discriminación si en México no hay negros, ¿no? Imagínense de ese tamaño el desconocimiento de la materia, pues no solamente en México
si hay una población afrodescendiente, sino también, pues no toda la discriminación es discriminación racial, y hay otras discriminaciones que tienen que ver con prejuicios largamente extendidos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el tema de la discriminación por género, que es quizá la que tiene una mayor visibilidad y magnitud, desafortunadamente, pues por lo menos afecta a la mitad o a más de la mitad de la población de este planeta, que son las mujeres, y también otros grupos que pues han sido feminizados para justificar su exclusión. Eso pasa con las personas con discapacidad, lo veremos en un momento. Y la otra cosa que les quería compartir un poco para también dar idea de la magnitud del reto que tenemos por delante, la doctora Medina y yo somos también profesores de un posgrado en Derechos Humanos, y hace algún tiempo un estudiante que estaba trabajando una tesis conmigo sobre discapacidad precisamente, se puso a hacer un ejercicio. En aquel entonces había elecciones de presidente municipal en su municipio del Estado de México, y él fue a preguntarle a todos los candidatos, pues, que de ganar, qué iban a hacer para beneficiar a las personas con discapacidad. Y el candidato que a la postre ganó, pues dijo, no, yo no voy a hacer nada porque yo no creo en la discapacidad, ¿no? Así como hay personas que no creen en los fantasmas o en los ovnis, ¿no? Este señor no cree en la discapacidad, y él decía que más bien él pensaba que, pues, si las personas con discapacidad no podían acceder a los derechos, tenía que ver con la falta de autoestima, y que entonces, en todo caso, lo que él iba a hacer eran, pues eso, cursos de autoestima para que, pues, las personas pudieran como tener una mejor autoestima, y por lo tanto poder como acceder a todos sus derechos. Bueno, la cuestión es que independientemente de lo que creamos o no sobre la extensión de los derechos de las personas con discapacidad, la propia definición de este tema, pues hay un marco normativo que nos obliga a actuar de una manera. Pienso que si pues esta persona que decía que no creía en la discapacidad procede así, pues se le va a poder pedir cuentas acerca de el tipo de acciones que realiza o que no realiza en la materia. Bueno, pues esto quería comentar un poco como preámbulo, y vamos a dialogar pues en aproximadamente 1 hora y media más sobre el tema. Prometo dejarles ir a tiempo para el partido, ¿no? Y de hecho creo que se vive la euforia, y bueno, les agradezco mucho su presencia en esta sesión. Entonces, les quiero proponer trabajar de la siguiente manera. Voy a presentar un material de PowerPoint que elaboré. En realidad es un material puramente introductorio. En realidad quisiera dialogar como de una manera más directa con ustedes. Y sé que a veces pues el PowerPoint nos distrae y nos aburre. Espero que no sea el caso. Y bueno, de todos modos creo que podemos como ir dialogando. Entonces voy a compartir este PowerPoint donde planteo algunas preguntas detonadoras, y donde también creo podemos como tener algunos materiales visuales, audiovisuales, que nos pueden servir de punto de partida de esta reflexión. Entonces, voy a compartir ese PowerPoint y les voy a presentar ahí nuestro plan de trabajo y nuestras preguntas guía en esta sesión. Y podemos dialogar, quizás hacer 2 pausas, más o menos a la mitad de la sesión, la primera y la segunda antes de finalizar, para dialogar, discutir. Pero también les propongo que podemos utilizar el chat de aquí de la sesión virtual, para ir haciendo comentarios, haciendo preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues así podemos ir trabajando más o menos. Entonces, bueno, les voy a compartir, permítanme, ahí déjenme ver dónde está. Curioso, ¿verdad? Llevamos ya muchos años trabajando en sesión, en modo virtual, y luego se nos confunde cómo proceder con las cosas. Bueno, pues aquí está.
Están viendo la presentación, ¿verdad? De manera adecuada. Sí, es visible. Sí, perfecto. Bueno, pues esta presentación y un par de materiales que quisiera dejarles para consultar, se la voy a dejar a la doctora Medina. Les quiero dejar esta presentación y dos materiales. Uno, un librito que hicimos este año con la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que lo titulamos Conceptos Básicos sobre Discapacidad para sensibilizar a las comunidades educativas. Digo, yo sé que no es el caso de quienes están acá acompañándonos en la sesión, pero creo que es un libro que nos puede ayudar. Y elaboramos hace un par de años para el Consejo de la Judicatura una síntesis en lenguaje muy accesible sobre la Convención de Naciones Unidas en materia de derechos de las personas con discapacidad. Ahí hacemos énfasis en algunos conceptos técnicos que creo que nos van a poder ayudar. Bueno, pues quisiera empezar, ahí también les dejo aquí mi correo para comunicaciones posteriores, ¿no? Para si quieren seguir dialogando, con mucho gusto podemos seguir trabajando. Bueno, antes de empezar con el primer video y nuestra primera pregunta, y antes de presentarles el plan de trabajo, quisiera yo compartirles tres anécdotas que me han pasado en años recientes en la universidad, en el salón de clases, y que nos hablan pues de que en general creo que aunque tengamos mucha familiaridad con el tema, pues nunca estamos suficientemente preparadas para interactuar con personas con discapacidad en el sector público. No, lo primero, fíjense que hace algunos años, de hecho cuando yo empecé a dar clases en la UATS, en Tlaxcala, en la Facultad de Filosofía y Letras de manera concreta, pues si esta sesión fuera virtual, fuera presencial, ustedes se darían cuenta que pues yo todo el tiempo cuando doy clase estoy caminando, gesticulando, ¿no? Trato como de interactuar visualmente con todas y todos los estudiantes. Al final de mi primera sesión, de hace algunos años, pues un alumno se me acercó y me dijo, oiga, profesor, le quiero pedir un favor. Quiero que, por favor, ya no dé clase caminando, sino que se siente y que tampoco gesticule, ¿no? Entonces, cuando me dijo, pues debo confesarles que yo me molesté un poco porque dije, bueno, a ver, este chamaco, ¿por qué me quiere a mí decir cómo dar clases, ¿no? Y luego me dijo, profesor, lo que pasa es que yo soy hipoacúsico, casi no escucho, y la manera en la que yo tengo para entender a los profesores, a las profesoras, es leyendo sus labios. Entonces, si usted está caminando y gesticulando y manoteando, pues no voy a poder leer sus labios, ¿no? Y claro, la universidad pues no cuenta con un intérprete de lengua de señas, y bueno, esto es, ya lo veremos más adelante, pues una forma de ajuste razonable para poder solventar una falla que es estructural. La segunda cosa, fíjense que hace no tanto tiempo, quizás hace menos de un año, pues yo llegué al salón de clases y me encontré con una alumna que estaba tejiendo, ¿no? Generalmente yo soy bastante tolerante, abierto, ¿no? A veces dicen que me paso de barco, pero bueno, pues yo dije, ah, quién sabe por qué está haciendo esto, ¿no? Y la chica, pues, tejía todo el tiempo, tomaba apuntes, participaba mucho, era una chica, de hecho, de las más destacadas del salón. Y cuando yo le pregunté, después de la primera evaluación, más bien, ella se acercó y me dijo, oiga, profesor, le agradezco mucho que no me haya impedido tejer, porque hay otros profesores y profesoras que me lo prohíben, que me dicen que es una falta de respeto, y pues me da pena decirles que yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada por un hecho violento que vivió desafortunadamente en su casa, y que cuando yo tejo, pues esa es la manera en la que me puedo concentrar, ¿no? Y claro, las ansiedades, las depresiones y otras afectaciones de la salud mental, pues también pueden generar discapacidad, y pensaba cómo pues muchas y muchos de mis colegas pensaban que se trataba de una falta de respeto. La tercera cosa que quiero compartirles es que también hace no mucho tiempo, uno de mis asesorados de tesis, que es un chico con parálisis cerebral, es decir, alguien que pues tuvo dificultades al momento de nacer, una disminución del oxígeno, distintas cuestiones,
y que en general, no quiero decir que sea con todas las personas, pero lo que se afecta es la motricidad. Las habilidades intelectuales pueden estar intactas y el cuerpo es el que se afecta. Era el caso de mi estudiante. Y pues él tenía dificultades para caminar, tenía dificultades también para escribir, ¿no? Tenía dificultades motrices. Entonces un día vino conmigo, era mi tutorado, y me decía, estoy muy apenado, profe, porque reprobé. ¿Cómo que reprobaste si eres de los alumnos más destacados? Sí, lo que ocurre, dice, es que una de nuestras profesoras nos pidió un examen a casa, pero en tiempo real, y nos dio 2 horas para responder un cuestionario de 10 preguntas, muy largo, me lo enseñó, era muy largo el examen. Y pues yo la verdad escribo dedito por dedito, ¿no? Una letra, un dedito, una letra, un dedito, y pues no me dio tiempo de terminar, ¿no? Y cuando yo le decía, oye, pero ¿por qué no le dijiste a la profesora, pues cuál era tu situación? Me dijo, es que nos dijo que nadie podía ser la excepción o recibir un tratamiento excepcional a la regla general. Y aquí son 3 situaciones que nos muestran cómo, pues la mayor parte de las veces discriminamos sin intención. De hecho, ustedes lo saben, la intencionalidad no es un atenuante en el caso de una denuncia de discriminación. En general, se calcula que entre el 7 y el 12% de la población de este país vive con alguna discapacidad. Y si pensamos en un promedio, es decir, en un 10%, pues una de cada 10 personas con las que vamos a interactuar todos los días tienen alguna discapacidad. Hay discapacidades que se ven, hay discapacidades que no se ven, y hay discapacidades que se ven o lucen de una manera muy distinta a como tradicionalmente hemos aprendido. Entonces, de ahí la importancia de trabajar sobre estos temas. Bueno, quiero decirles cuál va a ser nuestra hoja de ruta en esta sesión. Creo que vamos a trabajar con 6 preguntas. En realidad, la última no la quité, se me olvidó porque ya era demasiado, pero bueno, vamos a trabajar básicamente con 6 preguntas. Primero, vamos a tratar de definir qué es la discapacidad. Luego, vamos a hablar de qué es el capacitismo. Ambas definiciones las vamos a derivar de nuestro marco normativo nacional, y hay que decir que este marco, en el caso de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, pues es resultado de el activismo de las organizaciones de y para personas con discapacidad, con distintos tipos de discapacidades. Hace poquito una amiga me compartía unas fotografías, ella participó, una colega mexicana, María Teresa Fernández, activista de la discapacidad. Ella participó en la redacción de la convención, en los trabajos que tuvieron lugar en Nueva York entre el 2005 y el 2006, y me enseñaba unas fotos muy bonitas donde así me contaban, ¿no? Que en los cuarteles de Naciones Unidas había todos los tipos de discapacidades motrices, psicosociales, intelectuales, y claro, eso está plenamente reflejado en la convención, de la cual derivamos nuestras definiciones. Hay que decir, y por eso tenemos esta tercera pregunta, que nuestra manera novedosa de ver a la discapacidad es resultado de lo que llamamos el modelo social de la discapacidad, un modelo que la define como resultado de la interacción entre las deficiencias de las personas y el entorno, que puede o no tener barreras. Así pasamos de ver a la discapacidad como una enfermedad, como algo desafortunado, como algo inherentemente negativo, para verla como un asunto de justicia y corresponsabilidad social. Luego pasamos a nuestra cuarta pregunta: ¿qué significa la autonomía de las personas con discapacidad? Luego vamos a tratar de hablar sobre qué son la accesibilidad, los ajustes razonables y el diseño universal, como las acciones que permiten transformar los entornos y los procedimientos para que todas las personas con y sin discapacidad puedan utilizarlo. Y finalmente vamos a hablar de cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a hablar brevemente, bueno, ya lo dijimos, que no son derechos especiales, pero lo que queremos decir en esta última sección es hablar en general de lo que representan algunos derechos para las personas con discapacidad, con un particular énfasis en el tema del
acceso a la justicia. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta, que es la discapacidad, y les voy a compartir este video que es de un programa español que se llama El Hormiguero, seguramente lo han visto, un programa de entrevistas, y aquí hicieron un experimento social bien interesante donde citaron a un grupo de personas que estaban compitiendo por un trabajo y el entrevistador, quien les estaba evaluando, era una persona muy especial. Ustedes lo verán y sobre todo verán la reacción de la gente. Es un video muy breve que nos da como carnita para empezar a trabajar este tema. Y muy interesante este video porque efectivamente pues nos confronta con una serie de prejuicios que tenemos en relación con la discapacidad, ¿no? Quizá de entre las muchas cosas que podríamos decir, y me podrían ustedes poner en el chat qué cosas les llama la atención de este video, pero la cuestión de cuando le dice esta chica que está entrevistando es que nunca he visto a nadie, o más bien me llama la atención tus síntomas, ¿no? Como si el síndrome de Down fuera una enfermedad, fuera por lo tanto algo que se puede curar o que significa una afectación que a la salud en general, y bueno, pues desde ahí podemos ver cuáles son nuestros prejuicios. Quisiera, para responder esta primera pregunta, que es la discapacidad, decir algunas cosas generales. Primero, pues que la discapacidad no solamente es discapacidad motriz, ni tampoco es una enfermedad, ni una marca de infelicidad permanente. Piensen ustedes que, por ejemplo, una persona que ha nacido ciega, incluso diría yo que pues a veces pensamos que decirle a alguien ciego, ciega, es un insulto y utilizamos eufemismos como invidente y otros, ¿no? Simplemente son descripciones que no deberían llevar aparejado ningún prejuicio, ¿no? Pero pensemos en alguien que ha nacido sin ver, que nunca ha visto, pues para él no existe, para ella, ninguna diferencia entre ver y no ver, y por lo tanto la discapacidad no se percibe como una pérdida, perdón. Si alguien por alguna enfermedad, accidente pierde la vista, pues tendrá que ejercer un periodo de adaptación, un proceso de adaptación, y bueno, pues si hay las condiciones, esta persona podría desarrollarse quizá de manera tan autónoma como lo hacía antes de perder la vista, ¿no? Generalmente, uno de mis estudiantes que está trabajando un tema sobre sordera, una tesis sobre sordera, dice él que cuando alguien pierde el oído, pues lo vemos eso como una pérdida, y dice en realidad las personas sordas ganan sensibilidad con otros sentidos, por ejemplo la vista, el olfato, el tacto, ¿no? Y claro, eso son formas en las que nos adaptamos a estar en el mundo, ¿no? También una persona ciega pues va a aprender a desarrollar el oído y otros sentidos que les permitan ubicarse en el espacio. Entonces, decíamos, hay dificultades que se ven, discapacidades que no se ven. En realidad, la discapacidad es una característica de las personas que las distingue de otras en dos sentidos. Primero, porque las personas con discapacidad tienen dificultades para desplazarse, para escuchar, para ver, para comunicarse, para comprender y para relacionarse. Son características de las personas que las distinguen de otras, pero también distinguimos, separamos a las personas con discapacidad, pues los prejuicios que presentan esta condición como algo intrínsecamente negativo. Pero más allá de estos prejuicios y más allá de nuestras percepciones, hay que decir que el día de hoy la definición de discapacidad que prevalece es la que llamamos una definición técnica y con perspectiva de derechos humanos. Es técnica porque es producto de un consenso político, es técnica porque es independiente de visiones morales o filosóficas particulares, ¿no? Poner el ejemplo de este presidente municipal que no creía en la discapacidad, independientemente de lo que él crea, pues él tiene obligaciones que derivan del marco normativo, y también tiene perspectiva de derechos humanos porque no se centra en la persona, sino en los contextos que permiten o no ejercer derechos. Entonces, ¿qué es la discapacidad desde esta mirada? Pues es resultado de la interacción entre dos factores. De un lado,
las dificultades de la persona para moverse, escuchar, ver, comunicarse, comprender o interactuar socialmente, dificultades que no se resuelven con el uso de pues, tecnologías comunes como los lentes, ¿no? Es decir, una persona ciega, por más lentes que use, pues no va a recuperar la vista, ¿no? Lo mismo de una persona sorda. Entonces, de un lado están estas dificultades y del otro lado están las barreras del entorno que impiden la integración plena de estas personas en la sociedad. Déjenme decirles algo muy chistoso, chistoso, curioso, hace algunos años cuando empezó todo este tema, y el Estado mexicano pedía cuentas de lo que hacían las instituciones para beneficiar directamente a personas con discapacidad. Por ejemplo, muchas instituciones declaraban que el sueldo que ganaban las personas con lentes como yo, pues era parte de los beneficios a las personas con discapacidad, ¿no? En realidad, pues eso no es un beneficio, ya dijimos que usar lentes no es una discapacidad como tal, y bueno, ahí vemos cómo esta definición pues nos permite ajustar algunos elementos conceptuales. Bueno, esta definición tiene las siguientes características. Es dinámica. De entrada, nos permite reconocer discapacidades sobre las que el día de hoy hay un consenso, pero también nos permitirá en el futuro quizá identificar pues nuevas formas de discapacidad. Si ustedes recuerdan, en la pandemia empezamos a discutir sobre discapacidades orgánicas, es decir, características fisiológicas de salud que significaban una mayor vulnerabilidad para la gente, ¿no? Por ejemplo, mi hermana que es médica y que tiene una condición de salud renal, pues ella fue disculpada de trabajar porque quienes tenían esta condición y enfermaban de COVID, pues tenían más probabilidades de tener una enfermedad grave. Esta definición dinámica, pues no se refiere a la discapacidad como una esencia, sino como algo que va evolucionando. También es una definición objetiva que se refiere a barreras y no a opiniones subjetivas. Ustedes que son profesionales del derecho, pues saben que, por ejemplo, en Tlaxcala, en Ciudad de México, en Querétaro y otras entidades, la discriminación es un delito, ¿no? Y que uno de los elementos para acreditar este delito es la experiencia subjetiva del daño. Eso es muy riesgoso porque la experiencia subjetiva del daño pues puede ser muy amplia, ¿no? Hay veces que las personas por sus contextos son hipersensibles a cuestiones que no son necesariamente discriminatorias o en el extremo contrario, pues hay veces que las personas están tan habituadas a estos tratos discriminatorios que ya no los perciben como algo nuevo, como algo ajeno. Aquí hablamos siempre de barreras, no hablamos de experiencias subjetivas de exclusión. Claro que eso lo tematizamos en otro nivel, pero para identificar a la discapacidad ponemos el énfasis en las barreras y no en las personas. También esta definición nos permite criticar una cierta idea de la normalidad. Fíjense cómo no dijimos, la discapacidad es lo normal y la discapacidad es lo anormal, sino que aludimos a el entorno y condiciones específicas. También esta definición es armónica con el enfoque de derechos porque se centra en las barreras que dificultan acceder a estos derechos y no tiene como punto de partida el asistencialismo o la filantropía, ¿no? Es muy loable que haya organizaciones sociales, el Teletón es una de las que tiene una mayor visibilidad, que pueden apoyar a las personas con discapacidad, pero la obligación del Estado es hablar de derechos y no hablar de asistencialismo ni de filantropía. Entonces, más o menos empezamos por aquí con esta definición de discapacidad. Ahora quiero discutir con ustedes qué es el capacitismo. Entonces, en ese sentido, les voy a compartir esta presentación, la misma que hemos preparado. Bueno, ¿qué es el capacitismo? Y aquí quiero mostrarles un video, también en español. Las organizaciones españolas de personas con discapacidad han avanzado muchísimo y nos va a dar pie para discutir qué es el capacitismo. También es un video breve.
te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby, yes, I'm coming after you. I don't even know if you're the same the things I do. I'm coming for you, baby, yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede ver los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene cuenta ni presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, este video me gusta muchísimo porque precisamente nos confronta con el tema del capacitismo. Antes de pasar a esta segunda pregunta, quiero leer un comentario de Mayra. Dice Mayra: se evidencian los estigmas seguramente marcados por un enfoque médico, eso lo leeremos en un momento, en el que se considera a alguien enfermito, mal,
y eso menoscaba y se encasilla a las personas con discapacidad como alguien que no puede o alguien incompleto. En el video las personas dudan de que el reclutador pueda hacer su trabajo efectivamente, ¿no? Efectivamente, esta mirada médica es precisamente lo que queremos combatir, aunque no es sencillo, tiene implicaciones para el servicio público muy importantes, lo compartiremos en un momento. Pero bueno, lo que quiero decir, colegas, es que así como hemos identificado al sexismo, al racismo, al adultocentrismo como formas mayores de la discriminación, y afortunadamente hoy estamos haciendo cosas para oponernos a estos paradigmas discriminatorios, también hemos identificado al capacitismo como este conjunto de creencias, valores, representaciones, discursos y saberes que determinan el valor de una persona de acuerdo con la posesión de funcionalidades para moverse, escuchar, ver, comunicarse, comprender, interactuar, que corresponden a las de la mayoría de la población. Las denominamos normales porque, pues, son las mayoritarias y con ello, pues, despreciamos quienes tienen funcionalidades distintas. Hay un historiador inglés de la discapacidad, ese fue su apellido, se llama Roy, ahorita me voy a acordar de su apellido, que dice que la discapacidad se acentuó con el capitalismo, ¿no? Él dice que el sistema capitalista pues requiere que todos y todas funcionemos en un sentido eficiente, que podamos trabajar, que demostremos ser productivos, y es entonces cuando la discapacidad empezó a verse un problema social. Digo, seguramente tiene razón, no creo que antes la discapacidad fuera tratada con toda la justicia que requieren las personas con discapacidad, pero es interesante ver cómo desde esta mirada capacitista lo normal sería no tener discapacidad y lo anormal es la presencia de esta característica. Y pienso cómo, aunque ser zurdo, zurda no es una discapacidad, pienso cómo hasta hace no mucho tiempo, por lo menos cuando yo fui niño en la década de los 80 del siglo pasado, pues cuando había una persona zurda, se le obligaba a escribir con la mano derecha o se le pedía a los papás que ellos y ellas compraran su propio mesabanco, su propio mobiliario, porque en la escuela no había estos recursos y tampoco se consideraba que era obligación de la escuela dotar de este mobiliario. También recuerdo mucho cómo pues había se avergonzaba mucho a la gente que no tenía habilidades deportivas, ¿no? Y además se le avergonzaba en público, ¿no? Como si lo normal fuera que todos pudiéramos encestar a la primera una pelota de básquetbol, ¿no? Y lo anormal fuera, pues, no hacerlo, ¿no? También una experiencia muy común en las escuelas es que a veces identificamos el bajo rendimiento educativo con problemas familiares, con poca dedicación de los padres y madres, con problemas psicológicos, y bueno, pues esas inferencias a veces pueden ser no equivocadas. Yo recuerdo que había un psicólogo en mi primaria que nos ponía a hacer un ejercicio, ¿no? Nos ponía a caminar sobre una bardita así con los pies pegados, ¿no? Y como yo tenía dificultades para hacerlo, él infirió que yo no tenía papá, que mi mamá me pegaba y no sé qué tantas cosas. Y bueno, ni una de esas situaciones era real, pero a veces como tendemos a identificar una falta de funcionalidad con una falla general. Todas estas son actitudes capacitistas que normalizan la idea de que el valor de una persona depende de su habilidad para adaptarse más allá de sus especificidades corporales e intelectuales, adaptarse a entornos y dinámicas generalizadas y que por eso mismo denominamos como normales. Nosotras que trabajamos con argumentos, yo en la universidad y ustedes en el Poder Judicial, pues todo el tiempo trabajamos con argumentos, ¿no? Y aprendemos que hay argumentaciones que resultan falaces, entre ellas está la falacia naturalista que deriva un orden normativo a través de un orden fáctico, es decir,
que deriva un deber ser a partir de un ser. Entonces, cuando hablamos de discapacidad públicamente, generalmente utilizamos este tipo de falacias argumentativas, ¿no? Decimos que como la mayor parte de la población no tiene discapacidad, pues esto es la normalidad, y cómo no nos enfrentamos, por ejemplo, en la escuela con muchos estudiantes con discapacidad. Invito a que cada uno de ustedes recuerde simplemente en la universidad con cuántas personas con discapacidad convivieron. Como no hay personas con discapacidad en las universidades, pensamos que ellas no tienen intereses académicos. Este tipo de argumentaciones son falaces y acaban apuntalando este paradigma capacitista, ¿no? El capacitismo también funciona a partir de metáforas y a partir del lenguaje. Con la no discriminación, como ustedes ya lo han revisado con las colegas y los colegas que me antecedieron, pues hacemos un énfasis en el lenguaje. Yo sé que hablar de lenguaje incluyente es algo que divide a la gente. Yo no sé por qué la gente se enoja mucho cuando hablamos de lenguaje incluyente. Quizá tendríamos que matizar, pues, que el lenguaje incluyente no es una obligación, pero sí es una alternativa que nos permite ir desnaturalizando este tipo de argumentaciones falaces. El lenguaje en general está lleno de metáforas capacitistas, ¿no? Pienso algunas de ellas, ¿no? Y con estas metáforas, pues a veces hacemos desaparecer a la persona con discapacidad detrás de sus dificultades. Es lo que vemos en el video. Cuando aparece una persona con discapacidad, no vemos una persona con toda su complejidad, sino vemos una serie de deficiencias que justifican un tratamiento diferenciado, condescendiente, infantilizante, etcétera, 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 ¿no? Y yo algunas metáforas que he escuchado, ¿no? Dicen de repente, es que las personas con discapacidad son como esos pollitos que se caen del nido, ¿no? Los pajaritos que se caen del nido, y bueno, pues la naturaleza es sabia, ¿no? Y esos pollitos, pues que no están aptos para la vida, mejor que nadie los cuide, ¿no? También se dice mucho de las personas con discapacidad que son frágiles e inocentes como niños y por ello deben estar sometidas a tutela permanente. Ustedes saben que existe un procedimiento, el juicio de interdicción, que todavía el día de hoy, a pesar de que la normatividad va en contra y de que tenemos un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, todavía hoy los juicios de interdicción son algo común para quitarle derechos a las personas con discapacidad. Una alumna nuestra hizo una tesis sobre interdicción en el estado de Puebla y concluyó que el 70% de los juicios de interdicción que se habían autorizado en los últimos 5 años, pues no tenían en realidad razón de ser y habían servido para perjudicar a personas con discapacidad y también a personas mayores. ¿Qué más decimos de las personas con discapacidad? Algo muy extendido. Decimos que son pruebas de resistencia y humildad que nos van a volver mejores seres humanos, ya sea que nosotras experimentemos la discapacidad o que nuestra familia. Todo esto, colegas, es el capacitismo y contra esta idea de que lo normal es no tener discapacidad y lo normal es tener esta característica, es que vamos a tratar de argumentar. Déjenme, les voy a decir una cosa, pero se me fue. Bueno, ya me acordaré. Entonces, paso ahora a nuestra tercera pregunta. ¿Qué es el modelo social de la discapacidad? Nos decía Mayra hace un momento cómo contrasta un cierto enfoque médico con un enfoque de derechos humanos, y este enfoque de derechos humanos es producto de el modelo social de la discapacidad. ¿Qué es el modelo social de la discapacidad? Es un modelo relativamente reciente. Hablamos del modelo social de la discapacidad a partir de este siglo y sus raíces se hunden en los distintos movimientos a favor de la vida independiente que empezaron en la década de 1970 del siglo pasado. Y este modelo social de la discapacidad nos permite hablar de este tema con una perspectiva de derechos. ¿Qué ocurría antes? Pues antes habían prevalecido dos modelos previos
para enfocar a la discapacidad, el modelo de prescindencia y el modelo médico, el que hace un momento Mayra nos recordaba alguno de sus elementos fundamentales. Empecemos con el modelo de prescindencia. ¿Qué significa este modelo de prescindencia? Pues, como su nombre lo indica, significa que prescindir de una persona con discapacidad, pues no es algo moralmente negativo, no es algo que debe evitarse, sino simplemente el resultado de experimentar un infortunio, una condición desastrosa como lo sería la discapacidad. Y aquí les presento esta primera imagen de la izquierda. Tal vez algunas de ustedes se acuerden de esta película que se llama 300, que es una como fantasía estilizada sobre la lucha entre espartanos y atenienses, bueno, no espartanos y persas más bien, déjame corregir. Y en esa película, que se basa en un cómic de Frank Miller, había un personaje que además es un personaje histórico, el Fialtes, que es este traidor de los espartanos, que además tiene una discapacidad, es una persona con una deformidad. En algún momento se nos cuenta la historia de Fialtes, y él, pues, como era la costumbre en las comunidades antiguas, cuando nacía una persona con discapacidad, se le abandonaba fuera de los límites de la ciudad, porque se pensaba que, pues, era un fallo y que la sociedad no tenía obligaciones con ellas, ¿no? Y la historia es que él crece con tal resentimiento contra los espartanos, contra Esparta, que al final acaba traicionándolos, ¿no? Mostrándole a los persas cuál es el paso que permite llegar a la ciudad, ¿no? Aquí, en este primer modelo, el modelo de prescindencia, observamos a las personas con discapacidad como personas resentidas, como personas moralmente fallidas, y pensamos que hay una relación inherente entre la, digamos, deformidad física y la deformidad moral. Este es el modelo de prescindencia que, pues, recomienda abandonar a las personas con discapacidad. Luego, en medio, tenemos una imagen que corresponde al modelo médico. Yo vivía en aquella época, perdón, aquí puse 2001, pero es 2021, en los años de la pandemia. Yo vivía por la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, y me acuerdo que un día pasaba por un consultorio de fisioterapia y me encontré esta imagen que me pareció muy, muy curiosa, ¿no? Esta representación de la discapacidad como algo inherentemente infeliz. Vemos en esta como cadena de evolución de la persona en silla de ruedas, que primero está como suplicante, como doliente, no estira los brazos como si quisiera ser liberada, y cuando ha pasado por estas rehabilitaciones y todas estas terapias, pues se levanta, y la imagen del final es una imagen de felicidad. El modelo médico de la discapacidad, que más o menos tuvo vigencia a partir del siglo XVIII, cuando la ciencia moderna empezó a extenderse por el mundo occidental, identifica la discapacidad con la enfermedad, y además es una forma de pensar a la discapacidad que le da una autoridad a el médico y al saber médico para determinar quién es normal y quién no es normal, y determinar además qué tipo de tratamientos debe soportar la persona para liberarse de esta enfermedad inherentemente negativa. Y pienso en dos cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, de nuevo, vuelvo a mi experiencia de cuando era niño. Me acuerdo que no era poco frecuente encontrar en los salones de clases a niños y niñas con aparatos ortopédicos, ¿no? Por ejemplo, a niños y niñas que tenían, digamos, la pisada o alguna parte de las extremidades desviadas, digamos, pues les obligaban a utilizar unos arneses que eran muy dolorosos y muy aparatosos, ¿no? Y la idea es que no importa todo el dolor que se puede infligir a una persona con discapacidad, lo importante es curarla. Y también pienso, pues, en todos los hospitales psiquiátricos y en los espacios psiquiátricos que durante mucho tiempo albergaron a personas en condiciones violentas. De hecho, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos hace algunos años decía que lo que pasaba en muchos espacios psiquiátricos de América Latina eran tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Utilizando este lenguaje para las violaciones graves a derechos humanos. Afortunadamente, más o menos a partir de la década de 1970, pensamos a la discapacidad de otra manera. Ya decíamos que hacemos énfasis en el entorno y en contraste con estas representaciones previas de la discapacidad, pues tenemos esta última, que no sé, me gustaría que me dijeran en el chat si alguna de ustedes ya había visto este símbolo. Es el símbolo universal de la accesibilidad, ¿no? Si ustedes recuerdan, o si ustedes se fijan en el entorno, cuando, por ejemplo, se señalan los lugares para personas con discapacidad, se utiliza el logo, el símbolo de una persona en silla de ruedas, ¿no? Pero ya dijimos que, pues, no toda la discapacidad es discapacidad motriz, y más bien el día de hoy se tiende a usar este modelo, el símbolo universal de la accesibilidad, para destacar que, pues, la discapacidad no es ni algo negativo, inherentemente negativo, como se pensaba en el modelo de presidencia, tampoco es algo que requiera cura, no es una enfermedad, como se argumentaba desde el modelo médico, sino que más bien se trata de una característica, entre otras, que puede generar discriminación si no existen las condiciones de accesibilidad. ¿Qué más podemos decir de este modelo social de la discapacidad? Pues diríamos que, como el feminismo y el antirracismo, pues es una de las grandes conquistas civilizatorias de la humanidad. Tiene su origen este modelo social en, ya decíamos, los distintos movimientos a favor de la vida independiente de este sector de la población que surgieron en las universidades de Estados Unidos e Inglaterra. ¿Por qué movimientos a favor de la vida independiente? Porque lo que exigían las alumnas y los alumnos de estas universidades en los 70s, pues no era simplemente estar en la universidad, se les permitía estar en la universidad, pero en carreras consideradas más accesibles, ¿no? Carreras que tenían que ver con el cuidado, con trayectorias más breves, ¿no? Y lo que pedían estas personas era poder acceder a las mismas instalaciones y a las mismas carreras que las personas sin discapacidad. Yo recuerdo, cuando era niño, vivía en el centro de la ciudad y había, por lo menos un par de escuelas de masajes, ¿no? Escuelas, y así se publicitaban, escuelas de masajes para ciegos, ¿no? Yo le preguntaba a mi mamá, le digo, ¿pero por qué hay escuelas de masajes para ciegos? Y me decía, es que los ciegos lo único que pueden hacer es dar masajes, ¿no? Obviamente, el tipo de ejercicio del derecho a la educación que requerimos, pues, no es sino que todas las personas puedan escoger el tipo de educación que ellas quieran. Y en este sentido, el modelo social de la discapacidad, pues, nos desafía a cómo adaptar nuestros procedimientos para que ellas, las personas con discapacidad, puedan ejercer todos sus derechos con autonomía. Entonces pasamos a nuestra cuarta pregunta. ¿Qué significa la autonomía para las personas con discapacidad? Ser autónomo, pues, en general, es la capacidad de tomar decisiones, de establecer vínculos de manera libre y voluntaria, de actuar en el mundo, de intervenir en el mundo, de asumir responsabilidades y modificar aquellos aspectos en el curso de la vida que se ajustan más a quienes queremos ser. Somos autónomos, personas autónomas, cuando, pues, tenemos la vida que queremos llevar, y esto requiere, pues, de varias precondiciones. Requiere, por ejemplo, de autonomía material, ¿no? Contar con, pues, todos los recursos que garantizan los derechos sociales. Requiere información, ¿no? Para que podamos escoger de entre todas las opciones de vida, y también requiere la autonomía un respeto a nuestra voluntad. Como ustedes podrían derivar de lo que hemos platicado hasta el momento, pues estas tres condiciones son precarias para las personas con discapacidad. Y aquí les pongo dos fotografías, dos imágenes que nos permitirán hablar
de la autonomía de las personas con discapacidad. Primero, yo no sé, déjenme quitar la presentación para poder hablar de manera directa. Yo no sé si ustedes habían visto, bueno, no, déjenme regresar la presentación porque si estamos hablando de las imágenes, perdón. Aquí está, perdón. Yo no sé si ustedes conocían, seguramente sí conocen la lucha sufragista, ¿no? La lucha que las mujeres, en principio del mundo anglosajón, emprendieron a partir del siglo XIX para acceder al voto universal. Creo que el sufragismo es muy bien conocida, pero me gustaría que en el chat me dijeran cuántas de ustedes conocían a Mary Billinghurst, esta mujer sufragista que así era conocida popularmente como la sufragista lisiada. Digo, obviamente no es un lenguaje que el día de hoy reproduzcamos, no por corrección política ni porque seamos generación de cristal, como se dice, por favor, no hay que usar esos términos para hablar de la no discriminación, sino simplemente porque hablar de alguien como lisiado, pues implica, de nuevo, pensar esta separación entre normal y anormalidad, entre normalidad y anormalidad, como algo fijo, ¿no? Díganme, por favor, en el chat, quién había oído hablar de Mary Billinghurst, que era esta mujer que peleaba por la autonomía política y que lo hacía desde su silla de ruedas. Yo les confieso que yo no conocí su historia hasta hace muy poco tiempo. Nos enseñan el sufragismo, nos enseñan la lucha por los derechos políticos, pero no se nos enseña que esa lucha es emprendida desde muchas situaciones distintas, ¿no? Y lo segundo, que esta segunda imagen es una imagen muy reciente que se tomó apenas hace unos meses. Ustedes recuerdan, bueno, perdón por mi chilangocentrismo, pero con esto del mundial, pues el metro tuvo una serie de rehabilitaciones, ¿no? Que incluyeron, entre otras cosas, candelabros y otros elementos muy excéntricos. Pero sí, pues muchas estaciones del metro por las que pasa mucha gente, sobre todo turistas, tuvieron reformas y esas reformas pues significaron impedimentos todavía más impedimentos para personas con necesidades especiales de movilidad. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo esta fotografía yo la tomé de una noticia que decía, en cada estación, en cada línea del metro, van a haber 50 personas nada más dedicadas a cargar a quienes lo requieran por no poderse movilizar de manera autónoma, ¿no? Y pienso cuántos y cuántas de nosotras aceptaríamos este tipo de ayudas, que por supuesto, seguramente estos funcionarios la prestan con la mejor voluntad, pero la autonomía pues es distinto de este tipo de medidas asistencialistas. Lo que queremos cuando hablamos de no discriminación es que el acceso a los derechos sea sencillo, ¿no? Yo siempre cuento que una de mis mejores amigas, les decía hace un rato, María Teresa Fernández, que es una activista de la discapacidad, es una persona que utiliza un scooter para moverse, ya no puede caminar por ella misma, y siempre que yo quiero cenar con ella, pues solamente tenemos a lo sumo 3 opciones de restaurantes cerca de nuestras casas que cumplen con 3 elementos, ¿no? Que tienen una rampa que permite que ingresemos al restaurante con su scooter. Tiene un baño que está en planta baja o al que se puede llegar por un elevador y que en ese baño hay un gabinete que tiene el espacio suficiente alrededor del excusado para que ella pueda maniobrar, ¿no? Y nos ha pasado que a veces llegamos a algún restaurante que se nos antoja y no hay accesibilidad y la gente se ofrece de la mejor manera a cargar a mi amiga, pero pues realmente es muy indigno que se hagan este tipo de cosas cuando la perspectiva con la discapacidad tiene que ser que las personas puedan tomar decisiones y ejercer los derechos por ellas mismas. ¿Qué significa la autonomía para las personas con discapacidad, aparte de lo que acabamos de decir? Significa contar con recursos que les permitan habitar y participar en los diferentes espacios sociales,
rampas y sillas de ruedas, que es lo que pues más tenemos a la vista. Ojo, yo siempre me fijo cuando voy al banco, cuando voy a los cajeros automáticos, pues hoy casi todos los bancos tienen rampas. El problema les diría yo, en mi experiencia particular, no sé, también me podrían decir en los comentarios de chat, cuál es su experiencia con las rampas en los bancos. Yo diría que por lo menos la mitad de ellas son prácticamente inútiles para quienes utilizan silla de ruedas por la pendiente. Es una pendiente muy pronunciada, son a veces pendientes de más de 45 grados que pues una persona con dificultades para moverse pues difícilmente va a poder como mover una silla de ruedas, ¿no? A veces estos dispositivos de accesibilidad se hacen sin la participación de personas con discapacidad. También recursos para la autonomía son los bastones para personas ciegas en los metrobuses, en los metros, en las terminales de avión o en las terminales de autobuses. Creo que en Tlaxcala no, si mal no recuerdo, pero en general en muchas hay guías en el piso para que las personas ciegas que utilizan un bastón pues puedan guiarse hacia los distintos espacios. También otro dispositivo para la autonomía pues llegan a ser los animales de compañía, que es todo un tema, porque pues a veces no sabemos muy bien cómo interactuar con estos animales de compañía. Siempre se pide que no se les distraiga, que aunque estén muy bonitos y queramos acariciarlos, pues eso podría significar poner en riesgo a la persona que los utiliza, ¿no? Estos perritos que acompañan a las personas ciegas, pero también hay otros animales de asistencia, y hace no mucho tiempo se hizo viral un video de una chica en un avión que llevaba un hurón, ¿no? Y entonces, pues, la gente le decía que era algo insalubre, algo sucio, a pesar de que el hurón llevaba su pañalito y que no era un viaje muy largo, pero bueno, para esta persona con una discapacidad psicosocial, el hurón significaba un elemento que le tranquilizaba, ¿no? También elementos para la autonomía de las personas con discapacidad son dispositivos para la audición y el mobiliario adecuado para distintas corporalidades, ¿no? Nuestros cuerpos son distintos, algunos somos más altos, más bajitos, más gruesos, más flaquitos, y fíjense cómo el entorno está hecho para corporalidades estándar, ¿no? A mí me pasó este año, más bien el año pasado, hablando de dispositivos para la audición, que mi papá, que ya es una persona mayor, pues de repente nos dimos cuenta que ya no oía bien, ¿no? De hecho es algo de familia, ¿no? Probablemente me pase a mí en algunos años, que la gente del lado de mi papá pierde la audición cuando ya son mayores, y pues nosotros, queriendo ayudarlo, le compramos un aparato auditivo, ¿no? Él se resistió mucho, ¿no? Creo que en buena medida por el estigma, ¿no? Que siempre aceptar que uno requiere un apoyo para la autonomía, en este caso auditiva, pues resulta un golpe, pues sí, para la autoestima, para el sentido de la autonomía propia. Pero algo muy curioso que me decía mi papá, me decía es que yo, bueno, ya cuando se acostumbró a usarlo, me decía es que lo voy a usar cuando salga o cuando maneje, pero en la casa no lo quiero usar. ¿Por qué? Porque me decía, es que a veces oigo demasiado, no oigo el roce de la ropa, o oigo ruidos muy agudos o muy graves, y eso que ya se lo han calibrado en distintas situaciones, y me dice, prefiero escuchar la música con mi poca audición, ¿no? Para escucharla como yo la recuerdo, a escucharla con este aparato que la distorsiona totalmente. También es cuestión de autonomía saber si la persona, en qué momento decides utilizar este tipo de aparatos. Otra recomendación muy puntual es que cuando las personas con discapacidad ingresan a edificios públicos, pues no hay que quitarles estos aparatos, ¿no? Y recuerdo mucho en la pandemia que había esta denuncia de que a la gente que estaba internada le quitaban los lentes, ya bueno, dijimos que no es un tema de discapacidad, pero les quitaban los lentes, les quitaban los aparatos auditivos, le pasó hacia un tío que enfermó y se fue al hospital, y la angustia para esas personas al no poder ver y no poder escuchar, pues era todavía mayor, ¿no? Yo pienso que si yo no podría salir sin lentes
a la calle y bueno, imagínense quitarle un dispositivo para el apoyo a una persona con discapacidad puede significar afectaciones muy, muy terribles. También para el ejercicio de la autonomía, las personas con discapacidad requieren del apoyo o el cuidado de otras y otros que les permitan proteger su integridad, expresar su voluntad, así como realizar todo tipo de tareas sencillas y complejas. Hoy es un tema que estamos discutiendo mucho, el tema de los cuidados. Los colectivos de personas con discapacidad han señalado que quizá sea más adecuado hablar de apoyos, porque siempre el cuidado implica una simetría entre quien cuida y quien es cuidado, y cuando hablamos de apoyo, pues hablamos de eso, una autonomía que requiere un apoyo. Son temas interesantísimos, yo solamente apuntaré algunas cosas muy rápido. Es importante que la persona con discapacidad pueda decidir quién la cuida, que tenga opciones para decidir quién le va a brindar apoyo. No ha sido infrecuente que cuando alguien necesita apoyo y no tiene recursos y tiene que aceptar la ayuda de la familia, pues muchas veces ahí se establecen relaciones violentas, ¿no? También en la pandemia nos dimos cuenta que pues una regla general era el distanciamiento social y pues las personas con discapacidad tenían muchas dificultades para cumplir con esta regla porque pues requerían todo el tiempo del apoyo y la interacción. Hay que cuidar mucho que las interacciones sean libres de violencia, seguras y sin discriminación. También parte de la autonomía fundamental es contar con medios para la comunicación que nos permitan, si tenemos discapacidad, recibir información relevante de su interés, expresar inquietudes, opiniones y puntos de vista particulares. Yo diría que es una de las grandes asignaturas pendientes en la materia. ¿Cómo hacemos para escuchar la voz de las personas con discapacidad, ¿no? Una voz que puede ser amplificada, que puede ser o puede ser necesitada de amplificación, pero que siempre tendría que poder escucharse. Y de hecho ustedes lo saben, una de las modificaciones del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles implica que es responsabilidad del Estado crear las condiciones para que las personas con discapacidad puedan expresar su opinión. Se deja así de general porque cada persona requiere diferentes medios. Hay una filósofa estadounidense, Eva Feder-Kitai, que ella cuenta en un libro que escribe sobre la experiencia de discapacidad con su hija, que tiene una discapacidad intelectual muy fuerte, muy, muy intensa, prácticamente requiere todo el tiempo de asistencia. Dice ella que, pues, la gente que por primera vez conoce a su hija, Sasha se llama, dice, pero ¿cómo te puedes comunicar con ella si prácticamente no se mueve, ¿no? Y claro, su mamá les explica que puede reconocer distintas posiciones de los ojos, gestos, sonidos guturales o la presión que la chica hace en la mano de su mamá para decir cuando una situación es cómoda, cuando una situación es incómoda, cuando quiere escuchar cierto tipo de música o cierto tipo de música no, ¿no? Esa es una corresponsabilidad nuestra, tratar de poner al alcance de las personas los recursos para poder expresar su voluntad. Bueno, pasamos entonces a nuestra siguiente pregunta, pero antes de eso déjenme revisar algunos de los comentarios que hay acá. Dice Griselda, sí, yo lo he visto en una sede de Tlaxcala. El nuevo símbolo de accesibilidad, no de discapacidad, efectivamente. Miren, qué bueno que ya lo han visto, exacto. Sí, yo trataba de recordar, generalmente viajamos pues mucho para dar clases y solamente, me parece que en Campeche, ya he visto este símbolo sustituyendo a el tradicional símbolo de la silla de ruedas para señalar los lugares y los accesos. Dice Adolfo,
Bueno, dijimos, dice Gerardo, sí lo he visto, son muy frecuentes en Ciudad Judicial y en el Zócalo de Cholula. Qué bueno. Dice Teloxa, representa la inclusión para personas con todas las discapacidades y la accesibilidad en general, tanto de forma física, tecnológica, de información y servicios, va de la mano con el diseño universal y estructural. Dice Teloxa, en la mayoría de los lugares las rampas no cumplen con las medidas que emite la norma 39-2023 y 34-2016 de la Secretaría del Trabajo. Sí, efectivamente, es una cosa bien interesante que, claro, como no se involucran a personas con discapacidad, pues es difícil que se verifique la adecuación de estas rampas. Y les diría que no es algo que solamente pasa en relación con las rampas. Hace algunos años, quizá unos 20 años, yo era muy joven, trabajé en CONAPRED y me acuerdo que pues estábamos muy contentos porque por fin habíamos logrado poner placas de braille en todos los pisos para señalizar los accesos a los baños, las bibliotecas, las distintas zonas del CONAPRED, ¿no? Y me acuerdo que algún día hicimos un evento para personas ciegas y se estaban carcajeando, ¿no? Porque al tratar de leer con las manos, los letreros de braille, pues no decían lo que según nos habían dicho que decían, ¿no? Claro, pues porque no se involucró a personas con discapacidad, sino una consultoría que supuestamente tenía la experticia. Y también quiero poner como ejemplo, ahora que lo que mencionaba Teloxa, durante la pandemia, yo recuerdo que una de las conferencias de las mañaneras de López Obrador fue en Tlaxcala, ¿no? En la zona militar que está a la entrada de la ciudad. Y pues digo, yo a veces veía la conferencia, a veces no, en esa ocasión no la estaba viendo, y yo estaba en un chat de personas, de grupos de personas con discapacidad, y empezaron a mandar imágenes, ¿no? Que la persona que estaba haciendo traducción de lengua de señas estaba diciendo groserías, ¿no? Estaba diciendo algo totalmente distinto a lo que decía el presidente, ¿no? Y si pensamos que en este país hay menos de 100 intérpretes certificados de lengua de señas mexicanas para personas sordas y que en general son muy mal pagados estas personas que hacen interpretación y que es una labor muy cansada porque pues no solamente es hablar con las manos, sino es también gesticular la posición del cuerpo. Se recomienda que una intérprete no haga interpretación por más de 2 horas, porque se cansa y, bueno, pierde eficiencia su trabajo, ¿no? Por eso, cuando son eventos muy largos, pues se pide contratar por lo menos a 2 personas, ¿no? Y ya pasó en la mañanera que, pues, no había una persona que adecuadamente supiera traducir. Bueno, pues muchísimas gracias por su comentario. Creo que esta forma de comunicación nos está... intervalos de interpretación cada 20 minutos, sí. Yo hace poquito, fíjense, tengo un par de conocidas en el mundo de la interpretación de lengua de señas y siempre me dicen que les acaba ganando la buena voluntad, ¿no? Aunque no haya recursos, pues acaban ellas haciéndolo gratis y pues en realidad no debería ser así. Bueno, entonces pasamos, colegas, a nuestra siguiente pregunta, que es: ¿qué son la accesibilidad, los ajustes razonables y el diseño? Y aquí les quiero presentar un videíto de un experimento muy bonito de accesibilidad en relación con un grupo de, en relación con una persona sorda. Digamos, es un ejercicio pues inusual, pero que nos habla de lo que es la accesibilidad. Se los presento en este momento.
Bueno, pues como pueden ver, es un comercial de Samsung, ¿no? Por este sistema de interpretación remota, pero creo que es un video muy bonito donde nos muestra pues cómo las personas con discapacidad están acostumbradas a pues que no exista la accesibilidad y a que pues ellas tengan que adaptarse al entorno y no al revés, y cómo esta situación hipotética donde todo un pueblo aprende lengua de señas pues acaba sorprendiendo y conmoviendo a este chico sordo, ¿no? Porque efectivamente esa no es la norma y quizá sea pues muy difícil, ¿no? Pensar aprender lengua de señas. Yo alguna vez traté de hacerlo, es una lengua complejísima, ¿no? Creo que pasa un poco como con esta idea de las lenguas indígenas, ¿no? Que antes denominábamos como dialectos porque pensábamos que eran formas de comunicación menos complejas, de menor calidad, y bueno, no, las lenguas indígenas son tan complejas como cualquier lengua occidental. Lo mismo con la lengua de señas, ¿no? Que es una lengua complejísima, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo esta película que se llama La Llegada, Arrival, que es una de mis películas favoritas. Y si ustedes recuerdan, Arrival lo que narra es la llegada de unas naves extraterrestres a la Tierra, ¿no? Y se trata de cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo una científica, una lingüista trata de hacer comunicación con estos extraterrestres y pues ellos se comunican a través de unos como símbolos que están como hechos de tinta y que lo que significan no tiene que ver solamente con la imagen estática, sino tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con el orden incluso de estos símbolos y con la relación entre ellos, ¿no? Y es algo así pasa con la, bueno, obviamente esto es ficticio, pero algo así pasa con la lengua de señas que es complejísima, ¿no? Además también yo les contaba que he tenido la posibilidad de tener buenas conversaciones con personas intérpretes y, por ejemplo, me decían del humor, ¿no? Que hay veces cosas del humor que son, que no se pueden traducir. También ahora hay una tendencia bien interesante que es la de lo que se llama en inglés el scene writing, ¿no? La representación gráfica de el movimiento de las manos. Y es bien interesante. Les contaba que tengo un estudiante que está haciendo una tesis sobre el tema de la sordera y lo que llama él la cultura sorda. Y bueno, él hacía un ejercicio de comparación, ¿no? Entre una misma experiencia siendo contada por un intérprete de lengua de señas, a través de dibujos, por la propia persona sorda o por el scene writing y cómo cambia, ¿no? Cambia cómo se enfatizan cosas muy distintas. Por ejemplo, el ejercicio que hizo este chico era pedirle a una niña muy pequeña sorda, que vivía en un lugar muy precario de Puebla, me parece, pues, que contara su experiencia de más temor por ser una persona con discapacidad. Y contaba que cuando era niña, alguna maestra, cuando era todavía más pequeñita, ya era creo que una adolescente, pero cuando era más pequeñita, alguna maestra la amenazaba, en la escuela había como un perro, que le iba a echar al perro si no se esforzaba por hablar. Y estoy hablando de hace unos años, no crean que eso fue en el siglo pasado, no fue hace algunos años. Y entonces, claro, cuando la contaba alguien más, pues simplemente decía, la niña tenía miedo porque la niña le tenía miedo al perro, ¿no? Cuando la contaba ella misma a través de dibujos, pues lo que aparecía era el miedo, y además como ese miedo pues no era una cosa solamente de ese momento, sino que era un miedo constante a ese tipo de situaciones y así, ¿no? Por eso la importancia de nuevo del tema del lenguaje. Entonces vamos a hablar muy rápidamente, ya tenemos poquito tiempo, qué son la accesibilidad, los ajustes razonables y el diseño universal. Habría que decir en primer lugar que pensamos que el mobiliario y los espacios públicos crecen naturalmente como los árboles, ¿no? Si hoy estamos sentadas en una silla, pues esa silla no nació naturalmente, sino que fue diseñada por alguien, pensada para cumplir con ciertas corporalidades y para realizar
ciertas funciones. Por eso es que el entorno, los objetos, los procedimientos favorecen a ciertas corporalidades y subjetividades, pero van en detrimento de otras. ¿Qué es la accesibilidad? Yo diría que la accesibilidad pues es el estándar de inclusión de las personas con discapacidad a procedimientos, espacios, comunicaciones, interacciones. ¿Cómo la definimos? Como el conjunto de características, de adaptaciones y concepciones de los espacios, bienes, productos, servicios, trámites, información, comunicación y recursos para la interacción que permitan que estos sean utilizados por personas con y sin discapacidad. Hay que pensar todos estos elementos, tanto materiales como simbólicos y procedimentales, como si fueran a ser utilizados por personas con y sin discapacidad sin mayores adaptaciones. Ya hablamos de algunos recursos de accesibilidad, pero hay otros ejemplos que quizá no son tan visibles, ¿no? Hablábamos de las rampas, del braille, la lengua de señas mexicana. Aquí quise decir algo. Constantemente yo veo este meme o esta imagen en internet que cuando se habla de lenguaje incluyente, de un lenguaje que visibiliza a hombres y mujeres, que nombra la diversidad y que respeta la manera en que cada persona quiere denominarse a sí misma, a sí mismo, yo siempre que empiezo un curso en la universidad, pues pregunto si alguna de mis estudiantes tiene alguna solicitud de denominación particular. Y luego veo en redes este meme que dice, eso es hablar como tonto. En realidad, si quieres usar lenguaje incluyente, aprende braille aprende lengua de señas o utiliza braille, ¿no? Incluso hay como una situación hipotética donde está una persona que llega a un restaurante y le dice, quiero el menú para todos y todas. Le dice, no hables como tonto, incluyente, pásame el menú en braille o tráete al intérprete de lengua de señas, ¿no? En realidad son dos cosas diferentes. Una cosa es el lenguaje y otra cosa son los medios de comunicación. La lengua de señas y el braille son recursos para la comunicación y el lenguaje pues es el conjunto de signos y expresiones con el que describimos el mundo y lo comunicamos, ¿no? Ya decía hace algún momento que la lengua de señas tiene una cantidad de chistes, tiene un humor muy negro y tiene unas denominaciones, pues a veces muy ofensivas para las personas que sí escuchan, ¿no? Y claro, el lenguaje que utilizan las personas sordas también puede estar lleno de estereotipos misóginos, sesgos clasistas, sesgos racistas, y lo que queremos es cambiar precisamente esas concepciones, ¿no? Había un chiste que contaba el hermano de mi estudiante que está haciendo esta tesis sobre cultura sorda, ¿no? Decía que iban, Iba un ciego, una persona en silla de ruedas y un sordo en un avión, y que de repente les dijo el piloto, el avión tiene dificultades, hay que aligerarlo y hay que lanzar cosas que no sirvan, ¿no? Y entonces pues el ciego aventó su bastón, ¿no? Dijo, esto, pues me puedo comprar otro bastón cuando llegue a donde voy a ir. La persona en silla de ruedas aventó su silla de ruedas, y el sordo dijo, pues voy a lanzar a mi intérprete de lengua de señas por la ventana, ¿no? Me puedo conseguir otro después, ¿no? Así la lengua de señas mexicana está llena de humor, pues a veces muy, muy negro, y no hay que confundir el lenguaje con el medio para transmitir. Bueno, decíamos eso, ¿no? De recursos poco utilizados. Hablábamos de teclados adaptados y pantallas táctiles. Ahora, afortunadamente, pues la mayoría de los dispositivos de las computadoras tienen este tipo de adaptaciones, ¿no? Pero pues eso es algo relativamente reciente. ¿De qué más hablamos? Documentos en contraste cromático, esto es bien interesante. Personas que tienen debilidad visual o baja visión, pues ahora pueden adaptar
los textos que se pueden leer, audiolibros, dispositivos que permitan enlazar a intérpretes de lengua de señas y personas sordas, entrenamiento para lectura de labios, códigos sencillos de comunicación basados en afirmaciones y negaciones simples, entornos tranquilos sin estímulos sensoriales intensos, ¿no? Fíjense, bien interesante cómo, no sé si se han fijado, pero ahora los cines anuncian funciones relajadas. Funciones donde la pantalla, el volumen de la película es más bajito, donde las luces no se apagan completamente y donde, pues eso, ¿no? Se llaman funciones relajadas, que en principio estaban pensadas para las personas con niños pequeños que pudieran ir al cine, pero que hoy también sabemos sirven para las personas con discapacidades psicosociales, por ejemplo, personas autistas que tienen una mayor sensibilidad al entorno, personas con alguna condición de salud mental, ¿no? Incluso alguien me contaba que en Argentina, durante la pandemia, ustedes recuerdan que en la pandemia pues había horarios especiales para que compraran personas con alguna condición de salud que pudiera significar enfermedad grave de COVID. Y alguien me decía que en Argentina habilitaron una hora donde no había música de fondo, donde había iluminación relajada para personas con algún tipo de hipersensibilidad o discapacidad psicosocial. Fíjense, ¿cómo creamos espacios accesibles, ¿no? Y esto va muy de la mano con el tema de la seguridad. Necesitamos crear entornos seguros, libres de prejuicios, libres de discriminaciones. A veces, colegas, algo tan sencillo, y a mí me pasó así en la universidad, como colocar una placa en un lugar visible que diga, este lugar está libre de discriminación por las causales, todas las causales de ley. Si tienes algún requerimiento especial por tener alguna discapacidad, por favor comunícalo a tal persona, y eso vuelve el lugar seguro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en nuestro entorno hay una persona sorda, pues lo ideal sería que existiera un intérprete o varios intérpretes de lengua de señas, ¿no? Pero también, pues, podríamos preguntarle a esa persona por escrito si ella sabe leer los labios, ¿no? También, si utilizamos algún tipo de recurso visual, pues hay que preguntar si hay alguna persona que necesite mayores explicaciones, ¿no? Pero bueno, digamos que este estándar de vivir en un mundo accesible que puedan utilizar personas con y sin discapacidad, pues no existe, pero en el momento presente, pues tenemos dos vías para llegar a este momento. Uno son los ajustes razonables y otro es el diseño universal, ¿no? ¿Qué son los ajustes razonables? Pues son estas modificaciones particulares que vamos realizando en entornos que de origen no son accesibles para que estos puedan ser utilizados por personas particulares con discapacidades específicas y que no colocan una carga o generan un gasto desproporcionado para la sociedad. Pensemos que, por ejemplo, hay edificios históricos, ¿no? Yo conocí a una persona hace tiempo que trabajaba en Palacio Nacional y, bueno, una demanda siempre era que hubiera rampas y recursos de accesibilidad para todo tipo de personas con estas necesidades. Y el problema era que, pues, el carácter histórico del edificio hacía que, pues, no se pudiera modificar tan fácil. A veces, también el tema presupuestal es una cuestión. Estos ajustes razonables, pues, buscan que con los recursos que tenemos y sin, digamos, generar cargas demasiado grandes para quienes tienen que adaptarse, pues permitan estos cambios, ¿no? Por ejemplo, podemos añadir rampas o pasamanos en los accesos principales de edificios que originalmente no los tenían. Podemos reorganizar la distribución del espacio y eliminar elementos no esenciales para que puedan desplazarse personas con silla de ruedas. Eso es algo que hacemos todo el tiempo, y de nuevo, perdón por mi chilangocentrismo, pero pues quienes vivimos en la Ciudad de México, todo el tiempo modificamos el entorno para que en caso de temblor, pues
pueda, como la gente, desplazarse libremente. A mí me tocó el temblor del 17 allá en Tlaxcala y bueno, pues sabemos que ninguna sociedad está exenta. Así como reorganizamos el espacio para que podamos circular todos y todas en caso de emergencia, también tenemos que reorganizarlo para que pueda pasar quien tenga distintas necesidades de movilidad. También podríamos permitir que quien lo requiera, pues pueda desempeñar trabajo a distancia, ¿no? Esto es algo como que ha permitido que muchas personas con discapacidad se integren a los trabajos, que se les permitan trabajos a distancia o, por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en un banco, él usa silla de ruedas y fíjense cómo el banco, ya les voy a decir la marca, pero bueno, no es necesario, el banco lo que hizo fue ubicarlo en la sucursal que tuviera mejores condiciones de accesibilidad en transporte público. Entonces, le preguntaron dónde vivía y bueno, ya él sugirió, pues a mí me quedaría muy bien estar en tal sucursal que está muy cerca de una estación del Metrobús, que tiene el elevador funciona y también funcionan las calles. Entonces, bueno, eso es un ajuste razonable, ¿no? Yo recuerdo que también en algún momento yo trabajaba en un edificio muy alto y pues el edificio también tenía características históricas y lo que se hacía era, lo que se hizo fue cambiar a las personas con discapacidad a la planta baja porque pues no se podía poner un elevador y eso es una forma de ajustes razonables. También es un ajuste razonable reservar baños con mayor espacio, pasamanos y mobiliario especial para personas con discapacidad. Hay un tema que casi no se ve, pero que también es una forma de ajuste razonable que tiene que ver con incluir planes individuales para personas con discapacidad intelectual y psicosocial en los planes generales de protección civil, ¿no? Tenemos planes de protección civil para todos y todas, pero generalmente no sabemos qué hacer con personas con discapacidad. La movemos, la cargamos, nos salimos y la dejamos. ¿Cómo le avisamos, cómo le comunicamos a una persona sorda que está sonando la alerta sísmica? Digo que hipotéticamente está sonando la alerta sísmica, tocamos madera, que no pase. ¿Qué hacemos, no? Hay gente que se pone muy mal en los temblores y a veces una manera de tranquilizarles es pues abrazándolos, ¿no? Y eso pues puede ser como contraproducente con una persona, por ejemplo, con autismo, ¿no? Ese invadir su espacio privado. Y también una medida de ajuste razonable es reservar asientos especiales para personas en silla de ruedas en recintos públicos, ¿no? Es algo que podemos hacer, se hizo ya en los cines, ¿no? Quitaron algunas butacas para que la persona con silla de ruedas pueda colocarse ahí. Digo, el problema es que al principio eran los asientos de la primera fila, con lo cual pues la persona con discapacidad iba a poder entrar, pero iba a acabar con tortícolis, ¿no? Pensemos cosas que podemos hacer sin mucho esfuerzo para adaptar el espacio, aunque como decía la norma, pues debería ser la accesibilidad total. Y bueno, tenemos una segunda herramienta que es lo que llamamos el diseño universal, que más bien es una perspectiva que permite concebir, diseñar y materializar espacios, procesos, comunicaciones e informaciones como si estos fueran a ser utilizados de manera permanente por personas con y sin discapacidad, sin que se tuviera que hacer ninguna modificación o ajuste razonable posterior. Aquí les doy un ejemplo que me tocó a mí trabajar con el gobierno federal durante la pandemia, ¿no? Cuando empezó la pandemia, pues se fue juntando la información, se habilitó este sitio de internet de coronavirus.gov.mx y ahí se ponían pues varios materiales, ¿no? Los protocolos que iban saliendo, las conferencias del doctor López-Gatell, videos informativos y tal. Entonces, bueno, lo primero que dijimos es que todos estos videos tengan subtitulaje para que cualquiera persona que lo requiera los pueda utilizar. También pedimos que los textos, los protocolos, los documentos, se subieran en Word. ¿Por qué? Generalmente se suben en PDF, ¿no? Para que no puedan ser modificados y el PDF es un lector, un visor de documentos pues muy popular.
Pero el problema es que cuando se sube el texto en Word, pues no se pueden aplicar los cambios cromáticos que permitan leer a una persona con debilidad visual. E incluso, yo no sé si ustedes saben, pero los lectores de voz de las computadoras funcionan mejor al leer un texto en Word que un texto en braille, ¿no? Perdón, un texto en Word que un texto en PDF. Entonces, hay que pensar que todo lo que hacemos puede ser utilizado por personas con y sin discapacidad. Y esta mirada del diseño universal es la mirada que debería tener un arquitecto para trabajar en los planes de un edificio, un creador de contenidos para plataformas de entretenimiento al imaginar una serie o una película. Yo pongo el ejemplo mucho de que, por ejemplo, en las plataformas de contenido Netflix y tal, pues podemos poner los subtítulos, pero, y ahora sí que no es un comercial, pero solamente yo he visto en Amazon que se pueden colocar, ajustar los distintos subtítulos, ¿no? En otras plataformas, pues básicamente los subtítulos aparecen en color blanco, y eso pues puede dificultar para alguien que tenga debilidad visual. Pero si los subtítulos son en color amarillo y tienen como contornos alrededor de las letras, son más fáciles de consumir por personas con debilidad visual, ¿no? Y en este sentido, pues hay que decir que pues resulta más sencillo y hasta económico hacer cosas con diseño universal. Las colegas de la Ibero calculaban que es 20% más bien, que si se hace un edificio y se piensa con diseño universal desde el principio, solamente se añade pues un 20% del costo. Pero que si se van a hacer modificaciones puntuales, pues eso puede costar hasta 50% del costo del edificio. Es más económico pensar las cosas con diseño universal. Bueno, déjenme leer este comentario de Teloxa, espero estarlo pronunciando bien. Dice, yo creo que efectivamente son cosas diferentes, el lenguaje incluyente es para la comunidad LGBTTIQA+, y la lengua de señas es un idioma como tal. El braille es un sistema para acceder a la información y comunicación. Estos últimos no son lenguajes incluyentes, efectivamente. Sí, yo un poco decía lo mismo, porque sí me preocupa esta percepción de que, pues, hablar en lenguaje incluyente es lo mismo que utilizar, más bien, hablar de una cierta manera que visibiliza la diversidad es lo mismo que utilizar estos medios de comunicación que son incluyentes. Entonces, ya para terminar, prometo que voy a tomar 3 minutos nada más para hablar de los principales derechos de las personas con discapacidad, en el entendido de que, pues, las personas con discapacidad, pues, tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad. Déjenme cerrar esta presentación. Y fíjense que, les quiero presentar muy rápido este video y con esto cierro. Les invito por favor a que visiten el sitio de Documenta, que quizá ya conocieron algunas y algunos de ustedes, que es una organización que se dedica a pensar la accesibilidad en relación con la procuración de justicia. Quiero para terminar presentarles este video y decir una cosa en un minuto. Entonces déjenme compartirles este video de Documenta, que nos habla de qué serían los ajustes de procedimiento en materia de justicia, que serían el equivalente de los ajustes razonables para espacios y procedimientos en general. Entonces les voy a compartir y con eso cerramos. Pues sí se valoró el trabajo del facilitador, dar un receso y poder sacar de la crisis a la persona. Llora y empieza a hiperventilar, más que nada esa es la cuestión, que empieza a hiperventilar. Entonces me dicen la juez, le doy 15 minutos para estabilizarlo. Así. Y lo que yo empiezo a hacer es decirle a la persona que yo la voy a ayudar para que esté tranquila, que si quiere llorar, que llore, porque eso va a hacer que se desahogue, porque necesitamos que tenga toda la atención por lo que está sucediendo en la audiencia, y le empiezo a enseñar a hacer unas respiraciones cortas, largas, etc.
En este caso con Enrique creo que ha sido un gran apoyo emocional, que él también en un principio me cuestionaba, ¿por qué estás aquí? ¿Me vas a acompañar en las demás audiencias? ¿Verdad que vas a estar aquí conmigo? Si tú estás conmigo, me lo explicas más despacio y yo lo entiendo mejor. El abogado, yo veo que hace su esfuerzo, pero yo no lo entiendo, me pone nervioso. Y si tú estás, yo me siento más seguro. He solicitado a jueces que se permita que una persona con discapacidad psicosocial, que en ese momento pueda declarar. Hagan un lado toda esta parafernalia de la que se rodean, que la oficial o el oficial que está custodiando a la persona con discapacidad también relaje los protocolos. Entonces, a partir de eso es que propongo ajustes de procedimiento, en este caso para personas con discapacidad psicosocial o intelectual, que son discapacidades altamente estigmatizadas, en donde lo que se pone en tela de juicio es la capacidad de la persona para tomar decisiones. Bueno, pues eso, yo les quería dejar este video porque creo que lo que tratamos de hacer de hoy es como sentar algunas bases para pensar a la discapacidad como un problema de justicia, no solamente como un tema de minorías, y que bueno, con esta información y alguna otra que les podemos compartir, de hecho aprovecho en este momento para, déjenme ver si es posible, compartirles, sí, aquí está, miren, les voy a mandar este documentito que es este, sí, es este que diseñamos hace algunos años para el Consejo de la Judicatura y que, bueno, pues puede orientar ya su trabajo de manera más puntual. Bueno, pues yo me pongo a sus órdenes, a su disposición, le voy a compartir a la doctora Ana Laura la presentación de PowerPoint que utilizamos y pues yo quedo a la orden de poder seguir dialogando con ustedes y también pues poder luego ampliar esta conversación. Pues muchísimas gracias, doctora Ana Laura, y muchísimas gracias a las colegas y los colegas que nos acompañaron en esta sesión. Y bueno, pues ya podemos descansar y ir a ver el partido, quienes sean fans del fútbol. Doctor, muchas gracias por su presencia, por compartirnos su experiencia respecto de discapacidad. Y bueno, pues vamos a enviarle un reconocimiento por parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala al doctor Mario Alfredo Hernández Sánchez, profesor invitado del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, Ciudad de México, por haber impartido el módulo 9, Derechos, con el subtema Personas con Discapacidad, relativo a la capacitación en medios alternativos de solución de controversias con efectos de certificación, el día 30 de junio del año en curso, llevado a cabo de manera virtual, con una duración de 2 horas. Firma la magistrada Fanny Margarita Amador Montes, presidenta del Poder Judicial, y el administrador Sergio Pérez Jorge, presidente del órgano de administración judicial. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Doctora, te envío estos materiales para que los puedas compartir con las compañeras y los compañeros. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, doctora, que estés muy bien también.